Bueno, muy buenas noches a todos, las personas que están ahorita en línea y a los que verán este video cuando esté colocado en la red. El día de hoy para hablar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con el proyecto de ley 23078 presentado por el licenciado Pedro Muñoz Fonseca, que trata sobre la reforma al auxilio de cesantía del Código de Trabajo. Para empezar, tenemos que decir que el artículo 85, en su párrafo E, establece que una de las razones por las cuales la persona obtiene derecho al pago de cesantía es cuando la persona se acoja a la jubilación. Este derecho que tiene el Código de Trabajo en su artículo 85, párrafo E, aplica tanto para funcionarios públicos como para personas de la empresa privada. ¿De qué trata entonces el proyecto del licenciado Pedro Muñoz Fonseca que presentó el 30 de abril del año 2022, justo antes de dejar su curul por el Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, el proyecto tiene como antecedente una iniciativa popular presentada por el abogado constitucionalista Fabián Bolio Echeverría, donde justifica que ese artículo causa grandes pérdidas dinerarias al erario público, al decir que cuando los funcionarios públicos se pensionan hay que cancelarles el derecho de cesantía y que eso es un problema que sufren las finanzas públicas, que es un gasto excesivo que se está causando al erario y por consiguiente hay que suprimirlo. Toda la justificación del proyecto 23078 lleva imbuido dentro de sí una máscara de tratar a dar de entender que si se elimina el artículo 85.e del Código de Trabajo, las finanzas del Estado van a verse protegidas y que de paso se va a eliminar un odioso privilegio con el cual cuentan los servidores públicos. Sin embargo, los invito a leer el artículo 85.e del Código de Trabajo, donde ustedes van a poderse dar cuenta que ese derecho no es solo para funcionarios públicos, sino que ese derecho es para todo costarricense que esté al servicio de un patrono y que estando al servicio del patrono obtenga la jubilación. Al obtener la jubilación, el artículo 85.e establece que se pagarán las prestaciones, como le conocemos coloquialmente en Costa Rica, o el derecho de cesantía. Durante la lectura de la exposición de motivos de este proyecto de ley, ustedes van a poder notar cómo el licenciado Fabián Bolio Echeverría trata de justificar que el artículo 85 del Código de Trabajo es contrario al artículo 63 de la Constitución Política. Recordemos que el artículo 63 de la Constitución Política estableció una especie de seguro de desempleo que al día de hoy no existe todavía desde 1948, que debería de dársele a aquella persona que quedara cesante. El abogado Bolio Echeverría lo que trata de probar con su exposición de motivos es que no se cumplen las premisas del artículo 63 constitucional por cuanto la persona no queda en estado de indefensión, sino que se pensiona hoy y al mes siguiente tiene un ingreso del pago de esa pensión, sea del régimen que sea al cual esté adscrito. Sin embargo, esa tesis del licenciado Fabián Bolio Echeverría ya ha sido revisada por la Procuraduría General de la República, ya ha sido revisada por la Sala Constitucional. De hecho, una de las cosas más interesantes que ustedes se podrían preguntar al leer el proyecto de ley 23.078 es ¿por qué un proyecto de ley para derogar el artículo 83, párrafo E del Código de Trabajo y no una acción de inconstitucionalidad? Si hay tanta certeza en que el 83.e del Código de Trabajo es violatorio del artículo 63 constitucional, pues lo lógico sería acudir a la Sala Constitucional, presentar una acción de inconstitucionalidad para tratar de declarar inconstitucional este artículo. Bueno, resulta que la Sala Constitucional ya se ha referido a el artículo 85
punto E del Código de Trabajo y dijo en la resolución 16.658 del 2020 lo siguiente, abro comillas: ahora bien, el auxilio de cesantía en el ordenamiento jurídico costarricense tiene un doble carácter que a la vez es excluyente. Es la típica indemnización en los supuestos de terminación injustificada de la relación laboral, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y los artículos 29 y 83 del Código de Trabajo. Y reconocimiento al momento en el que el trabajador se acoge a su derecho de jubilación o pensión conforme al régimen que le corresponda, artículo 85, inciso E del Código de Trabajo, dice la Sala Constitucional. En este segundo supuesto, se trata de un derecho que se le reconoce al trabajador por los años en que laboró y que se le otorga al finalizar su relación laboral. Luego, ese mismo argumento se sostiene en la resolución 9.222 del 2019, la resolución 8.679 del 2019, la resolución 5798 del 2014 y la resolución 8232 del año 2000, entre otras tantas. Significa que se ha tratado ya de revisar la constitucionalidad de este artículo y la sala vez tras vez ha dicho que este artículo es constitucional. Incluso la Procuraduría General de la República, que tiende a no ser muy garante de los derechos laborales, dijo lo siguiente en su opinión jurídica de el 7 de febrero del año 2003. Téngase presente que, según lo analizaremos en el acápite anterior, el auxilio de cesantía, conforme a lo dispuesto en el numeral 29 del Código de Trabajo, tiene el carácter de una indemnización pecuniaria que se otorga al trabajador cuando cesa su relación laboral por tiempo indeterminado y se cumple con los presupuestos que señala la norma, examinados supra. De ahí que es claro que cuando el trabajador cumple con los requisitos establecidos para acogerse a su pensión y se le declara su derecho, necesariamente debe reconocérsele el auxilio de cesantía en cuestión, y así se cita hasta el dictamen C-235-2019 del 20 de agosto del año 2019. A pesar de estos antecedentes constitucionales y de la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República que les he mencionado someramente, se presenta una propuesta de proyecto ante la corriente legislativa en donde dice su artículo número 1, y por favor presten atención a esto: se adiciona un nuevo inciso 6 al artículo 29 del Código de Trabajo y sus reformas para que en adelante se lea así: no tendrán derecho al auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una jubilación de vejez o de retiro concedida por el Estado o la Caja Costarricense del Seguro Social, ni cuando el trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a los beneficios del seguro del desempleo involuntario de esta última institución, o cuando en caso de fallecimiento del trabajador por un riesgo profesional, el patrono demuestre que tenía asegurado a este contra todo riesgo en el Instituto Nacional de Seguros o ante otra empresa. O sea, la idea del señor abogado Muñoz, porque recordemos que Pedro Muñoz también es abogado, y del abogado Bolio Echeverría, es que se elimine la cesantía cuando la persona se jubila. Y no contentos con esto, en el artículo 2 señalan: se derogan las siguientes normas contenidas en el Código de Trabajo y sus reformas: el inciso E del artículo 85 del Código de Trabajo, el artículo 684 del Código de Trabajo y el artículo transitorio 3 del Código de Trabajo. Esto a pesar de que, como les he dicho, la misma Procuraduría General de la República ha insistido en que esta prestación, este derecho de cesantía, tiene fundamento legal y ha sido sometido también a la investigación constitucional y ha sobrepasado estas acciones de inconstitucionalidad. Ahora bien, viene la siguiente pregunta:
El proyecto ya está colocado en la Asamblea Legislativa, ya fue presentado. Le corresponde a esta nueva Asamblea Legislativa conocer ahora este proyecto y determinar qué van a hacer con él. Como digo, cuando se lee la exposición de motivos del proyecto 23.078, se trata de hacer, dando a entender a las personas que lo leen, que esta es una manera de quitar un privilegio odioso de los funcionarios públicos y que es una manera de proteger la hacienda pública de estos tagarotes, de estas gollerías de las cuales vive el empleado público. Necesito que les quede muy claro que este es un derecho social que es para cada persona trabajadora. Cada persona trabajadora en Costa Rica que preste sus servicios para un patrono y logre su jubilación prestando estos servicios según el artículo 85.e con la redacción actual, tiene derecho al pago de cesantía. Pero la intención del licenciado Muñoz Fonseca y del licenciado Olio Echeverría es eliminar este derecho. Ahora bien, ¿qué pasa con este proyecto? Bueno, a criterio de este profesional, este proyecto es jurídicamente inviable si se aplica en él el principio de progresividad de los derechos sociales. Siempre que hablo del principio de progresividad de los derechos sociales, trato de explicárselos de esta forma. Imagínense que ustedes siembran una semilla en el suelo y esta semilla empieza a crecer. Ustedes colocan una estaca para que esta semillita se vaya enrollando, si es una vaina, sobre la estaca y empiece a crecer hasta que rinda su fruto. Eso es la progresividad del derecho social. El derecho social tiene un piso y de ahí para adelante empieza a crecer. ¿Dónde está constituido este principio de progresividad? Bueno, ese principio lo vamos a encontrar en el artículo 26 del Pacto de San José, del cual nosotros somos signatarios. En el artículo 26 del Pacto de San José se establece que es obligación de los estados partes de este pacto, a nivel interno, como mediante cooperación internacional, lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, y este principio cubre, por supuesto, a los derechos que están contenidos en nuestras legislaciones domésticas. Lo que significa que el artículo 85, párrafo E del Código de Trabajo, es el pináculo de un derecho social, que vamos a denominar cesantía, que está cubierto por esto. Ahora, ¿por qué más está cubierto el derecho social de la cesantía al llegar a la jubilación? Bueno, está cubierto por algo que se llama la prohibición de regresividad de los derechos sociales. ¿Qué es esta prohibición de regresividad? Bueno, es que ese derecho que ha crecido, no puede el gobierno, no puede el Estado simplemente venir y decir vamos a suprimirlo, vamos a desaparecerlo. La Corte Constitucional colombiana es la que mejor ha desarrollado la jurisprudencia con base a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. Y la Corte Constitucional colombiana muy sabiamente ha dicho que un proyecto de ley como el propuesto por el licenciado Pedro Muñoz y por el licenciado Bolio son proyectos que prima facie tienen que entenderse como proyectos inconstitucionales y tienen que ser colocados ante el principio de prohibición de regresividad de los derechos sociales, y si logra pasar la barrera de este principio, pues es un proyecto de ley al que se le podrá dar atención. De lo contrario, simple y sencillamente será dejado en el archivo por declararse abiertamente inconstitucional. ¿Significa la prohibición de regresividad de los derechos sociales que los derechos nunca pueden ir hacia atrás? No,
no significa eso. Si leemos la Corte Constitucional colombiana, vamos a entender claramente que hay derechos que en algún momento van a tener que dejar de crecer o van a poder ser reducidos. Les pongo un ejemplo exactamente con la cesantía. La cesantía, la Sala Constitucional la había establecido que 20 años de cesantía eran racionales y proporcionales. Pero luego, en este siglo, la Sala Constitucional determinó, precisamente en la década que acaba de pasar, del 2010 al 2020, que 20 años era demasiado y redujo esto a 12 años, razón por la cual la ley 2166, la ley de salarios públicos, establece que la cesantía es de hasta 12 años en el caso de las convenciones colectivas. Ese es un derecho social que fue reducido. ¿Cómo se reducen los derechos sociales? Bueno, los derechos sociales tienen que llegar a reducirse a través de mecanismos sumamente estrictos ante los tribunales constitucionales para que estos determinen si realmente las objeciones que está colocando la administración de poder hacer efectivo este derecho son de suficiente peso, si soportan el tamiz constitucional y si entonces se puede dar trámite a esta reducción. Leyendo la propuesta de este proyecto de ley del 23078, es mi criterio que los argumentos que se esbozan dentro del proyecto no son suficientes para permitir que el proyecto sea considerado constitucional. Es un proyecto que atenta totalmente contra la progresividad, el derecho social. Es un proyecto que atenta contra los antecedentes de la Sala Constitucional, donde la Sala Constitucional se ha manifestado varias veces en razón de que este artículo es un derecho que existe y por lo cual tiene que ser respetado. Y me parece incluso que es un proyecto de ley que podríamos tratar de inconvencional, pues tal y como lo cita Rodrigo Andrés Poyanco, un jurista de Chile, la obligación de progresividad, no regresividad, se refiere fundamentalmente a la obligación de los estados de ir avanzando en la cobertura de los derechos sociales de manera siempre incremental y sin posibilidad de derogar los logros alcanzados. De tal manera, prestemos mucha atención al camino que va a seguir este proyecto, no le perdamos la vista al proyecto 23078, porque si este proyecto se llegara a aprobar es una afectación para todos los trabajadores costarricenses, no es solamente para el sector público, significa que todas aquellas personas que están a punto de pensionarse no van a tener derecho al auxilio de cesantía tal y como lo establece hoy el Código de Trabajo para cada uno de los trabajadores costarricenses. Espero haber sido claro en este punto y como siempre me despido de ustedes, espero que estemos mucho mejor mañana.